Bueno, yo creo que lo más importante cuando uno va a decidir qué quiere estudiar en la universidad es pensar dónde quiere llegar. No tiene sentido elegir unos estudios si no sabemos para dónde nos llevan, para qué sirven, ¿no? Por eso me gustaría, en el caso del grado, el doble grado en Relaciones Internacionales y Derecho, explicar un poco qué ámbitos profesionales se abren para las personas que egresan de estos estudios. En mi opinión, se abren dos campos. Por un lado, el sector público y por otro lado, el sector privado. Yo creo que la combinación de estos dos elementos disciplinares, Relaciones Internacionales y Derecho, creo que genera un valor agregado, ¿no?, respecto a cada uno de los estudios independientes. Ese valor agregado hace que, por ejemplo, en el sector público, pues uno pueda acceder a todo el nivel de la administración pública relacionada con el servicio exterior. Hoy en día ya no hablamos simplemente de servicio exterior en la administración del Estado, sino también en las entidades locales, que cada vez tienen una voz global mayor y más importante, también en las administraciones autonómicas, los gobiernos autonómicos, y también, por supuesto, las supranacionales, ¿no?, la Unión Europea, otros organismos regionales y, por supuesto, las Naciones Unidas. Por otro lado, el sector privado recoge posibilidades tanto desde el sector sin ánimo de lucro como desde el sector más empresarial. En el sector sin ánimo de lucro, pues a nadie se le escapa que hoy en día las ONGs, por ejemplo, son grandes multinacionales con presencia en muchos países y necesitan expertos internacionalistas y expertos jurídicos internacionales en sus filas, ¿no?, en su staff. Y por otro lado, la empresa, gran parte de nuestras empresas, por no decir prácticamente todas, son dependientes de una cadena global de suministros, de una cadena global de valor, de unos contratos internacionales, de proveedores, de clientes, y por lo tanto pues se beneficiarían mucho de los perfiles que egresan de este doble grado. Una vez que entendemos hacia dónde nos lleva, yo creo que es importante también conocer al menos un poco cuál es la estructura, ¿no?, qué se ofrece en este doble grado, qué tiene de especial. Yo creo que es muy importante entender que este doble grado tiene como dos fases. En la primera fase de estudios, que es en primer año, pues son materias introductorias, ¿no? Los estudiantes llegan del bachiller y aterrizan en diferentes ámbitos disciplinares en los que adquieren pues, conocimientos y competencias básicas, ¿no?, y que ponen más o menos a todo el mundo a nivel. Luego en esa primera fase también hay un segundo y un tercer año en la que profundizamos. Profundizamos en la geopolítica, profundizamos en el derecho internacional, profundizamos en los sistemas políticos, profundizamos en otros ámbitos jurídicos también del derecho, como no podía ser de otra manera, ¿no? Es decir, ya hemos aterrizado y ahora vamos a dotarnos de las competencias y los conocimientos más en profundidad. Y en cuarto año el estudiante tiene la obligación de salir fuera. En este doble grado, durante un semestre los estudiantes irán a una universidad de su elección en prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿no?, que habrá de responder pues también a los intereses que a futuro uno tenga, pues de dónde quiere trabajar o hacia dónde quiere ir enfocando su carrera profesional. Después, el segundo semestre de ese cuarto año y el quinto año ya son materias más optativas, en las que el estudiante ya empieza a ver el horizonte de salida y empieza también a tomar decisiones de dónde se quiere especializar. Y en la universidad ofertamos una lista importante de asignaturas optativas para que ese alumno pueda ir determinando un poco la especificidad de su perfil profesional. Es importante también saber que ofrecemos un doble grado bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que enseñamos en inglés y en castellano. Desde el principio de la carrera les pedimos a los estudiantes un buen nivel de inglés para entrar, porque entendemos que es fundamental para adquirir esas competencias en cualquiera de los dos idiomas. Y luego les pedimos que al egreso tengan otro nivel de un tercer idioma, que puede ser de su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de Naciones Unidas, o también alemán e italiano, para que de alguna manera tengan un valor agregado también en su empleabilidad. Un aspecto muy interesante de este doble grado es que los estudiantes puedan realizar prácticas en instituciones con las que tenemos convenios. Esas prácticas en relaciones internacionales son desde instituciones locales que tienen intereses globales, administración pública, administración local, provincial, autonómica, estatal,
Pueden hacerlas en los diferentes consulados, embajadas, representaciones diplomáticas del Ministerio de Asuntos Exteriores en el exterior. También pueden hacerlas en empresas, en ONGs que están tanto durante el curso aquí en Euskadi como durante el verano en cualquier otra parte, cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Es muy importante para nosotros las prácticas porque es una primera aproximación, es una primera experiencia del estudiante en la que pone en práctica los conocimientos y las competencias que ha ido adquiriendo durante los 4 años anteriores. Y la verdad que tienen mucha aceptación por parte de las instituciones que lo reciben y también son valoradas muy positivamente por los estudiantes porque se dan cuenta de que esa empleabilidad de la que siempre les venimos hablando desde el primer año es real, ¿no? y pueden poner en práctica todo eso que han ido aprendiendo, todo eso que han ido mejorando a lo largo de los años de estudio. Yo creo que la clave de este doble grado es no tanto la acumulación de conocimientos, que es muy importante, sino la capacidad para liderar, para comprender y para ayudar a otros a comprender. Este doble grado te va a permitir, desde una clave de relaciones internacionales o desde una clave jurídica, o más bien desde las dos, comprender el entorno y facilitar, tanto en el sector público como en el sector privado, proyectos de éxito. Yo creo que es muy importante también entender qué significa estudiar un doble grado y en particular un doble grado en Relaciones Internacionales y Derecho. En realidad, para mí siempre lo digo, 1 más 1 no son 2. Es más, hay un valor agregado, están bien coordinados, son coherentes, hay una cohesión entre los estudios y eso hace que cada aspecto que tú abordas, cada temática, cada proyecto, cada aprendizaje, lo haces desde 2 ópticas al mismo tiempo. Y eso enriquece muchísimo el aprendizaje del estudiante y la preparación para una profesión futura. Para mí este doble grado es una garantía de éxito para las personas que quieren comprender el mundo y cambiarlo para mejor.